y hay más confianza ciudadana también. A nosotros los alcaldes, mi estimado Luis, también nos ha tocado luchar duro, sobre todo el año 2020 fue complicadísimo, con recortes presupuestarios, casi sin un centavo. Nos tocó afrontar el tema de los servicios básicos de nuestras ciudades y también proteger la salud y la vida de nuestra gente. Básicamente, compañeros, estimados Osvaldo, tres cosas proponemos. La primera, que la AME Nacional se convierta en ese gremio que retome el liderazgo que debe tener la institucionalidad de los municipios del Ecuador. Con muchísimo respeto y consideración al actual gobierno, siempre decimos, vea, debe tener independencia de cualquier gobierno de turno que le toque. La AME Nacional no debe tener identidad política partidista, no debe ser de un partido político. Nosotros los alcaldes llegamos, cierto, es por una organización política, pero ya cuando ganamos las elecciones nos convertimos en los alcaldes del cantón. La AME, la única identidad política partidista debe ser el municipalismo ecuatoriano y resolver las necesidades de los municipios, de los alcaldes, sobre todo los más pequeños y medianos del país. Los municipios grandes a veces no tienen, ellos tienen la mayor fortaleza, se puede decir, por la misma institucionalidad o por las grandes ciudades, que los aportes desde la ciudadanía son mucho más grandes que las transferencias que uno, o de la dependencia de uno del Estado. Entonces, la primera propuesta que le hacemos al país, a los municipios del país, a los compañeros alcaldes, es que la AME Nacional debe tener el liderazgo suficiente para consolidar la unidad del municipalismo ecuatoriano. La segunda propuesta, hacer una lucha intensa ante el señor presidente de la República, ante el gobierno nacional, para los acuerdos que deben existir en la devolución de los valores que injustamente fueron recortados, lógicamente por herencia del gobierno anterior, pero es un tema que lo debe resolver el actual gobierno. Entonces, ahí debemos encontrar un acuerdo político. Entendemos la realidad política, la realidad económica del país, entendemos. Se lo he propuesto personalmente al señor ministro de Finanzas, vea, sentémonos, pero sentémonos con voluntad política para encontrar un acuerdo en la devolución de estos valores que son ilegales, que no les corresponden a los alcaldes, que les corresponden a las ciudades a las cuales no representamos. Y yo personalmente se lo decía, vea, ministro, devuélvanos en bonos, a los más pequeños a 3 años, a los medianos y más grandes a 5 años, pero eso nos permitiría ir a la propuesta 3 que le hacemos a los compañeros alcaldes. Vea, la AME debe pasar al siguiente peldaño. La AME debe dejar de ser no solo esa entidad que le asesora técnicamente en catastros, en el SIGAM, en la parte financiera, en la parte legal. Debe pasar al siguiente peldaño, a convertirse en esa entidad que le ayuda a conseguir recursos para los municipios, sobre todo, como le decía, los más pequeños. Proponemos un acuerdo de financiamiento entre la AME Nacional y una multilateral de crédito, llámese CAF, llámese BID, llámese Banco Mundial. Por eso es lo que decía que es importante el segundo punto, la lucha intensa por la devolución de los valores. Si logramos que el gobierno nacional nos devuelva, aunque sea en bonos, y como se lo proponía el ministro, aunque sea 5 años, que ni siquiera su gobierno lo va a pagar, tendríamos la base crediticia para inyectar $1.000 millones a la economía ecuatoriana y que empiece el proceso de recuperación de la economía del país. No hay concepción de desarrollo ni dinamización de la economía sin los municipios y sin un buen manejo de la inversión pública, estimado Osvaldo. 3 cosas básicamente, Osvaldo, y ciudadanía y compañeros alcaldes que nos estén escuchando, proponemos desde nuestro proceso político para llegar a la presidencia de la AME. Liderazgo que particularizamos esas propuestas, mi querido ingeniero Román. Su exposición ha sido muy clara. Sobre el segundo punto, usted ha mencionado que ha tenido ya acercamientos con el ministro de Finanzas para tratar de establecer la devolución de estos valores injustamente retenidos y que obviamente nos corresponde a todos nosotros como ciudadanos del país. ¿Cuál fue la respuesta? Vea, nos reunimos los alcaldes del país, en la AME Nacional mismo, por eso siempre hablo del liderazgo que debe tener. Vea, en esa reunión no estuvo el presidente, no estuvo el vicepresidente. Pues como alcaldes independientes ya no hay la concepción de unidad de municipios. En esa reunión, en la primera asamblea, con el señor ministro Simón Cueva, se decidió sentarnos en mesas de diálogo con técnicos de la AME Nacional y técnicos del Ministerio de Finanzas. ¿Qué resultado salió? Ninguno. Entonces, lo que pedimos es la voluntad política también del gobierno nacional para sentarse a conversar, porque ya hay una demanda ante la Corte Constitucional.
El rato que la Corte Constitucional dirima a favor de los municipios, al gobierno le va a ser más difícil atender la necesidad urgente. Son $1.000 millones, no es una cosa pequeña. Como les decía, los alcaldes no somos de otro planeta para decirle, a ver, señor ministro, mañana entréganos en efectivo. Entendemos la realidad económica, pero sentémonos a conversar para encontrar el mecanismo de devolución. Hay un problema ahí que hay que solucionar. El gobierno nacional, ingeniero Román, se ha autocalificado el gobierno del encuentro, pero de acuerdo a lo que se expresa de parte suya, sería solamente un encuentro físico con poca practicidad. Vea, el viernes ganamos las elecciones y el lunes sí lo estoy invitando a encontrarnos, pero a encontrarnos en serio, encontrarnos con compromisos, con voluntad política. El 25 de julio, cuando estuvo el señor presidente de la República aquí en las fiestas de Guayaquil, anunciaba, para Guayaquil voy a construir un puente, hermoso, listo, esta hermosa ciudad lo necesita. Hoy estoy aquí en Guayaquil, tengo algunas reuniones y recorridos. Esta hermosa ciudad lo necesita. Y ¿sabe lo que decía? Al resto de los GATS, al resto de municipios les voy a devolver el IVA. Hermoso hubiese sido, pero si hubiese nacido como voluntad política de hacerlo. Lo hacía ya cuando hubo dictamen de la Corte Constitucional que le daba 6 meses de plazo para devolverlo. Eso es lo que quiero que no pase, que nos sentemos con voluntad política. Por eso proponemos, primer punto, que el gobierno nacional deje de meter las manos en el presidente Lame. Ese ha sido el problema. Claro, porque interpretado así, bueno, les voy a devolver el IVA, daría la impresión de que esa es una suerte de dádiva, pero no, pues ese dinero también le corresponde al municipalismo, a cada uno de los cantones. Vea, a nosotros particularmente en Celica, nos deben desde febrero del año 2018. Son 3 años. No son dineros que los estamos pidiendo, son dineros que los vamos a exigir, porque es un derecho de las poblaciones a los cuales nos corresponde. Estamos pidiendo desde ahora, sentémonos, conversemos. Se abrieron mesas de diálogo en la cual no hubo ningún resultado porque no existe la voluntad política de hacerlo. Si el día viernes ganamos las elecciones, el lunes le estamos diciendo, señor presidente de la República, señor presidente del encuentro, ahora sí encontremos. El defender el institucionalismo, como usted apunta, ingeniero Román, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, no significa necesariamente estar en oposición ni ser contradictor de las disposiciones o ejercicio gubernamental. Para nada, para nada. Vea, cuando uno reclama algo justo, con respeto, con responsabilidad también, jamás se falta el respeto a nadie. Jamás, vea, en la primera propuesta que nosotros hacemos, vea, que el gobierno nacional deje de meter las manos en los municipios para que no rompa la unidad del municipalismo ecuatoriano. Pero proponemos también tener buenas relaciones con el Ejecutivo. Vea, el nivel del gobierno nacional y el nivel del gobierno municipal, estamos en la obligación de llevarnos bien. Proponemos que debe haber unas buenas relaciones para que los compromisos que se asuman se cumplan. El tema es que si hacemos compromisos que no se cumplen, perdonen. Como dijo Simón Bolívar, estaremos arando en el mar y sembrando en el viento. Cuando se expresa ese sentimiento de establecer diálogos, puentes, no necesariamente quiere decir que su candidatura, como se esboza en este tipo de elecciones, no es oficialista, ingeniero Román. No, para nada. Yo soy políticamente alcalde, he sido 2 veces alcalde de mi cantón, de un movimiento político provincial que lo creamos nosotros mismos dentro de un proceso de organización social y política. Fui candidato a prefecto de Loja el 2014, ahí se me rompió una alianza y nos ganaron las elecciones. 2019 otra vez soy alcalde, gracias a la generosidad de nuestra gente en el cantón Celica, donde soy alcalde. Pero jamás, no, y no concibo el tema de oposición por oposición. Yo siempre digo en la diferencia, en la divergencia de opinión, es necesaria para robustecer la democracia, pero tiene que ser con respeto. Tiene que ser con altura, tienen que haber compromisos que se cumplan. No podemos sentarnos en unas mesas de diálogo y no me comprometo en nada. Vean, nos sentamos 3 semanas entre técnicos de la AME Nacional y técnicos del Ministerio de Finanzas. ¿Para qué? Para que no haya ningún acuerdo. Entonces, eso significa hacerte perder el tiempo. Claro. Porque, como decía, hay una demanda ya ante la Corte Constitucional. No vaya a ser que salga primero y al gobierno le toque ahí sí desembolsar en forma inmediata, porque usted sabe que una orden de la Corte, una orden judicial, uno como alcalde no puede desestimarla. Claro, estoy de acuerdo con lo que usted expresa. El tener una opinión o posición distinta no necesariamente significa
cerrarse a la banda, porque los disensos iniciales sirven para encontrar consensos. Si no, no existiría la posibilidad de un diálogo. El diálogo se establece cuando hay diferencias de opiniones para encontrar el punto medio, el punto de equilibrio en donde todas las partes estén conformes realmente con la solución, con la resolución. Por eso, los disensos iniciales son válidos para encontrar consenso desde todo punto de vista, ingeniero Román. Y las diferencias de opinión nos sirven a los gobernantes para darnos cuenta de temas a los cuales también tenemos que escuchar. Vean, nosotros también somos alcaldes, también somos autoridades en territorios, en cada territorio del país. Y cuando llegamos a la alcaldía, no es que encontramos ya ahí la mesa tendida, como se decía. Encontramos también problemas que hay que resolverlo. Y que no podemos decir, vea, no podemos resolverlo porque ha sido o viene de otra administración anterior. Vea, asumimos compromisos. El rato que uno llega a dirigir una entidad, el rato que uno llega a ser alcalde o prefecto o presidente de la República, está asumiendo un compromiso con la sociedad. En el caso del gobierno nacional, el señor presidente está asumiendo un compromiso con el país. Difícil, sí, en momentos difíciles, sí, pero pidieron el apoyo para eso. Entonces, el problema de la deuda con los municipios no es un problema que lo tenemos que resolver nosotros. No es un problema que lo tenemos que resolver los alcaldes, ni tampoco tenemos que cargarlo. Pues. Porque es el recorte presupuestario por cerca de $1.000 millones, son $1.000 millones de la economía que se dejaron de generar obra pública. Era dinero exclusivo para hacer obra pública y solucionar las necesidades sentidas de nuestra población. Sobre todo en este momento que es necesario generar inyección. No hay recuperación económica con recortes. No hay recuperación económica del país recortándole los recursos que a las poblaciones le corresponden. El 60% de la dinamización de la economía del país viene por un buen manejo de la inversión pública. También siempre se ha argumentado en contra de las administraciones y de los GAD municipales e inclusive provinciales el hecho de que los presupuestos que se manejan en cada una de estas instituciones tienen unas diferencias abismales entre los valores de gasto corriente y de inversión. Son tremendos, que hay mucho más para gasto corriente que para propiamente inversión, y bajo esos parámetros no habrá plata que alcance para poder ejecutar el desarrollo de obras de manera efectiva. El problema del gasto corriente, mi querido Osvaldo, es un problema no sencillo, porque la autonomía de los municipios se rompe, porque la autonomía de los municipios no existe, porque usted saca a un trabajador que en el supuesto caso no lo necesita, le siguen una medida de protección y un juez se lo devuelve, menos que cante un gallo, y todavía tiene que pagarle el tiempo que no hizo nada, estuvo guardado en la casa. Porque usted, si quiere sacar un trabajador, tiene que seguirle un juicio administrativo, y desde nuestros cantones, desde el sur, mi cantón Celica está ubicado casi en la frontera sur, ni siquiera el juicio ni siquiera lo sigue con el Ministerio de Relaciones Laborales de la cabecera provincial, sino desde Quito. Pero ¿cuánto daño a veces nos hace el centralismo? El tema del gasto corriente es un tema no sencillo de resolver. Se lo he propuesto hasta del gobierno anterior y en todos los pasos que me ha tocado llegar. Vean, la autonomía de los municipios se rompió, no existe, solo es de nombre. Usted, si quiere hacer un hueco para botar basura, hacer un relleno sanitario, tiene que pedirle permiso, la autorización al Programa Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Quito. Y eso es una regula, casi un año. Se creó la subsecretaría, se creó el ARCA. Ni en el agua potable que usted da, usted tiene autonomía. No, hay que pedir los permisos, hay que pedir los balances, hay que enviar toda la información, y si no, en los registradores de la propiedad, lo poquito que queda, el resto, al DINARDAP. ¿De qué autonomía hablamos? Se rompe. El tema del gasto corriente no es sencillo resolverlo, porque hay un engranaje hasta cierto punto en el sistema nacional donde se hace muy difícil tomar decisiones. En la parte privada, vea, yo he sido 2 veces alcalde, 2 veces funcionario público. El resto he vivido de mi profesión, yo soy ingeniero civil, fui consultor hasta del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero uno, cuando viene del tema privado, usted lo resuelve el otro día, no le funciona un trabajador, el otro día se va y se cambia por uno mejor, y empieza los niveles de efectividad en lo que usted está haciendo empiezan a ser eficientes. Pero la función pública se vuelve lenta porque por este mismo sistema centralismo, porque los municipios no tienen autonomía, y ese es un tema que lo venimos... Porque todo el mundo
tiene temor de poner una firma sobre algo que todavía no se precisa y no se clarifica, precisamente por todos esos temas burocráticos y engorrosos que terminan aguantando, deteniendo la posibilidad de la administración seccional. Y hay otro, el tema de la planificación, mi estimado Osvaldo, es otro tema que también lo hemos de plantear, sino que, como les decía, básicamente sobre 3 actividades se fundamenta nuestra propuesta. Pero el tema de la planificación, mi estimado Osvaldo y ciudadanía y compañeros alcaldes, no puede ser de los alcaldes, la planificación no puede ser de los presidentes de los juntas parroquiales, no puede ser de los prefectos. Todavía la ley nos obliga a que cada vez que lleguemos o inicie una administración pública debemos construir el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. La planificación tiene que ser de las ciudades para que sea en el tiempo y uno que llegue como alcalde llegue a meterse en ese plan, a hacer ciertos cambios para mejorarlo, claro. Sí. Es como más o menos lo que se reclama a nivel central, políticas de Estado, que sean adecuadas. Que sean, porque también debemos de reconocer, mi querido ingeniero Román, que han llegado algunas autoridades seccionales, sí, por el favor del voto, pero que de conocimiento y de capacidad dan ganas de llorar. A veces nos equivocamos como ciudadanos al momento de elegir y a veces también nos toca cargar con esos errores durante 4 años. Bueno, hay mecanismos de remoción que también tienen que enmarcarse como ciudadanos dentro de la ley, pero el rato que sigamos manteniendo planes de juntas parroquiales, cada junta parroquial con un norte, los municipios con otro norte, las prefecturas con otro norte, medio enmarcados por ahí en los indicadores nacionales, jamás nos encauzaremos en un proceso de desarrollo del Ecuador mismo. Es verdad, unos van para el norte, otros van para el sur, otros tiran para el este, otros tiran para el oeste y se termina quebrando absolutamente todo. ¿Tiene los votos, ingeniero Román, para ser presidente del AME Nacional o todavía está entre 2 y 3 como en el béisbol? Vea, tengo la confianza de los compañeros alcaldes, ojalá no se rompa y ojalá también le pido al gobierno nacional, vea, no meta las manos en los municipios, nosotros no somos opositores suyos, nosotros los alcaldes más bien debemos ser los mejores aliados del gobierno nacional porque no hay concepción de desarrollo sin los municipios. Entonces, estamos obligados a llevarnos bien, estamos obligados también a asumir acuerdos y compromisos, pero acuerdos serios y que se cumplan en este proceso. Entendemos lo difícil que está el tema del país, el tema de la economía, pero también entendemos que no son responsabilidades nuestras y que los alcaldes no debemos cargar con esa responsabilidad. Ahora, este año 2021, estos 4 meses que faltan son cruciales para las administraciones de cada uno de los compañeros alcaldes. El próximo año es año político. Si en estos 4 meses no conseguimos los recursos que necesitan nuestras poblaciones, el próximo año tendrán toda la oposición en contra. Y la ciudadanía, y sobre el peor los sectores de oposición, ellos no entienden ni entenderán razones de que hubo pandemia, de que hubo un récord. Simplemente el alcalde no hizo nada y se acabó. Exacto. Esa es la realidad. Eso es lo que se aprecia. Y ante el desconocimiento viene la opinión de manera inmediata. Hoy está usted aquí en Guayaquil, recorre la provincia del Guayas, mañana jueves, ¿dónde estará? ¿Cuándo se va para Zamora? Porque el día viernes son las elecciones. Estuvimos ayer estuvimos en la provincia de La Suay, estuvimos también en la tarde en Cañar, hoy estamos aquí, tengo unas reuniones en la mañana, en la tarde estaremos recorriendo y por la noche saldremos. En este proceso de elección no ha sido tan sencillo, es duro recorrer el país, hemos viajado casi todas las noches para durante el día estar en un sitio distinto, en una provincia distinta, pero una experiencia bonita, una experiencia hermosa, no nada sencillo, como lo dije, pero espero contar con la confianza de cada uno de los alcaldes del país. Si la unidad del municipio se rompe, pues cada quien tendremos que vernos las olas así como lo hemos visto. No es lo mismo, Osvaldo, que los municipios, los 221 estuvimos juntos, que el alcalde es el que está luchando solo. Ven, el acuerdo de financiamiento, y que ya lo hemos adelantado el proceso de gestión, en el acuerdo de financiamiento que propongo entre AME y una multilateral de crédito, ya estamos adelantados en ese proceso de gestión, pero si llego el viernes, el día lunes, estaré profundizando esa gestión para poder armar un acuerdo de financiamiento por cerca de $1,000 millones con la base crediticia de los bonos que tendríamos por la deuda que tenemos, pero son financiamientos a 15 años, con 3 años de gracia, con un máximo 3%. Entonces serían $1,000 millones. Sí, una última inquietud, ingeniero Román, por cuestión de tiempo. ¿Cómo funciona la AME Nacional? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo es su presupuesto o es solamente financieramente un saludo a la bandera? No, los municipios generamos aportes
Los municipios aportamos a la AME nacional con transferencias con débito automático. Hay un fideicomiso firmado ante el Banco Central y aportamos el presupuesto de la AME cerca de 14 millones de dólares. La AME es una de las instituciones más fuertes organizativas de los gobiernos autónomos descentralizados, mucho más que el CONGOPE, que son 23, mucho más que hasta cierto punto el nivel de gobiernos parroquiales rurales, que son más, pero en cambio son instancias de gobierno muy pequeñas, con presupuestos muy pequeños y con incidencia política muy pequeña. Vea, la primera ventana abierta entre la solución de las necesidades a nuestras poblaciones y el primer nivel de gobierno se llama municipios. Nosotros los municipios tenemos que resolver las necesidades de nuestra gente, estén o no estén dentro de nuestras competencias. En mi caso, vialidad rural, en mi cantón me ha tocado asumir la mía. A veces desde las prefecturas tienen territorios muy difíciles que puedan encargarse de todo. Subir a los municipios. En mi caso, estoy hasta con el tema de desarrollo productivo, que es competencia y los gobiernos parroquiales rurales. Perfecto. Ha sido amplio, se cortó un poquito la comunicación en la parte final, pero ha sido muy amplio en su exposición, ingeniero Román, en su aspiración por llegar a la presidencia de la AME Nacional. Muchísimas gracias por su presencia aquí a través de Radio Sucre y éxito en esta lida electoral. Usted ya está enseñado a las competencias electorales en términos generales y en términos particulares, como en este caso entre sus compañeros alcaldes. Muchas gracias, ingeniero Román, muy amable.